Hola, buenas tardes, noches, días. Si estás oyendo esto desde Spotify, siéntete querido y abrazado desde este momento. Si no estás en Spotify y más bien nos estás oyendo desde el radio, en radio y televisión, o aslp.mx o en las frecuencias 88.5 FM y 91.9 FM si estás en Matehuala. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Nos encontramos en presencia de nuestra primera invitada de la segunda temporada. Hoy está con nosotros Andrea Olvera, que es una persona con especialidad en análisis de narrativa, que es además una apasionada de observar con toda la seriedad científica un montón de fenómenos que para el resto de nosotros pasan meramente como sucesos anecdóticos de entretenimiento. Fusiona por ahí algunos modelos de análisis científico y los convierte en una herramienta para analizar, por ejemplo, un producto de Marvel, ¿no? Se nos rifa Andrea Olvera y por todo esto es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, gracias, qué bonita introducción. Y pues sí, o sea, básicamente eso hago, por lo tanto consumo mucho YouTube porque YouTube está plagado de esto mismo. Okay. Pero pues sí, o sea, esa es básicamente una de las cosas que me gusta hacer y creo que incluso ya forma un poco parte de mi identidad. Y pues sí, pero sí tengo justamente una tesis para analizar cómo se construye el discurso del heroísmo en la serie de Marvel's Jessica Jones, específicamente las mujeres. Gracias por aceptar esta invitación y platicar hoy con nosotros. Es un crossover ya esperado, es un crossover que venimos planeando desde hace ya algún tiempo, pero meses. Hay proyectos que fuimos surgiendo en esta nueva temporada de contenidos de Radio Universidad y que fuimos surgiendo más o menos a la par, dentro y fuera de la estación, como que más bien se volvió una especie de temporada para muchas personas que nos conocemos. Sí. Y en ese sentido, Es Pop, el proyecto de Andrea Olvera. Es Pop. Su proyecto de análisis de la cultura popular. Lo pueden buscar desde ahorita o cuando acabe esto en Spotify. Ajá. Vayan al Spotify de Radio Universidad y denle una checada. Y ahí pongan, o entren simplemente a Spotify y tecleen Es Pop. Surgió un poquito después que este proyecto de Contra lo Dado por Hecho. Pero también hemos ido caminando un camino juntos ambos proyectos. Y en ese sentido, pues es un honor, tal como la vez que nos invitaron los mariachis a platicar con ellos, es como... Achis. No sé, se siente muy bonito. Somos como la misma generación. Sí. Yo tengo un saludo bien grandote para Adrián Ibelles y para Sandra y desde luego para sus hijos hasta allá. Un saludo a Adrián, claro. Hasta San Cris. De veras que un abrazo del tamaño de la utopía. Gente muy fiel seguidora de esta emisión y que además... Muy buen amigo, Adrián. Es que es un gran amigo y además es un gran narrador, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, leer a Adrián siempre es bien bonito. Yo le mando un abrazo a Graciela, que no está hoy y podrían preguntar ¿por qué duró tan poquito? Pues no, el formato va a ser distinto. Ájale. Habrá días en los que estará ella, estaré yo, estará Roberto y bueno, hoy no está aquí, pero le mandamos un abrazo a ella y a Manuel. Un abrazo hasta Iztapalapa, a la tía Rosa, al tío Elías y a todos mis primates de por allá. Un abrazo también gigante a todos mis alumnos, alumnas y alumnes del taller de radio que estoy dando ahorita. La verdad es que los quiero mucho, les agradezco mucho formar parte de esa convivencia y también los abrazo inconmensurablemente. A ver, Andrea, entonces, nosotros pues ya te conocemos, te vemos muy seguido, pero quien nos escucha no. Entonces, yo quiero empezar a preguntarte... a grandes rasgos, ¿de qué dirías que se trata Es Pop? Logro entender que es de mucho de la cultura popular, pero introdúceme un poquito. ¿De qué va la serie? Básicamente lo que yo hago es tratar de aportar un granito de arena a ver qué está pasando con la cultura pop, a tomarla en serio. Y está bien interesante. Bueno, no me da pena admitir que hasta hace algunos años cuando yo hablaba como de lo pop, yo sí pensaba solamente en Britney o en Madonna, como un género musical. Sí, es algo bastante... O sea, es algo que todo el mundo pensamos. Decimos, lo pop seguramente es el género de música pop, que Lady Gaga, que Britney, que Madonna. Pero en realidad es algo mucho más amplio, porque pop viene de popular. Es lo que ocurre de formas masivas. Hay un público gigante para este tipo de fenómenos. Entonces, obviamente, cuando nosotros pensamos en cultura pop, a lo mejor pensamos que Batman o que Lady Gaga. Pero puede ser muchas más cosas, porque puede involucrar tradiciones, puede involucrar personajes, puede involucrar videojuegos, películas, series, comida. Entonces son estos fenómenos que llegan a un montón de personas. Ok, como lo más consumido, como lo que está de moda.
Exactamente, de hecho también la moda en general como de ropa también entra perfectamente en cultura pop, entonces como puedes ver es un concepto súper amplio que se define por la cantidad de personas a las que llega. Si es una cantidad grande, se empieza a volver cultura pop, se empieza a volver cultura popular cuando decimos algo que, eso es cultura popular. A veces se aplica mal, por supuesto, pero muchas veces se refieren a que es algo que todo el mundo sabe o todo el mundo conoce, porque has estado en contacto. Seguramente hay una serie que no has visto, pero como todo el mundo habla de ella, la conoces y a lo mejor hasta sabes cosas de ella, pero no la has visto, pero como se volvió un fenómeno en la cultura popular, te empiezas a enterar. Al rato la gente anda diciendo se me chispoteó, fue sin querer queriendo. Al rato la gente dice Ingesu. Exactamente. O dice hijo de su Pink Floyd. O también, por ejemplo, los memes, o sea, son todo un asunto de cultura popular, tanto que empiezan ya a permear la forma en la que hablamos, ¿no? O sea, el típico quedé. Claro. Porque se empezó a volver un meme. Últimamente el quisiese pero no pudiese. Ajá. ¿Por qué? Porque se vuelve cultura. O sea, el meme, ese es su éxito. Hay un montón de memes que no se vuelven cultura popular, pero hay otros que casi es como por mes, o cada 2 semanas traemos uno de moda. Ahora, no sé, tú corrígeme, Andrea, en caso de que me equivoque yo, pero cuando se habla de cultura pop, casi siempre acabamos hablando como de medios, de películas, de industrias discográficas, entretenimiento. Supongo yo que esto tiene que ver con que del siglo XX para acá, mucho de lo masivo está directamente atravesado por los medios masivos de comunicación que surgieron en el siglo pasado, ¿no? Sí. O sea, porque es eso. También había un momento en el que yo decía, cultura pop. Incluso ya se me empezaba a mezclar como con el pop art. Okay. Bajo esta óptica de que una lata de Campbell's puede ser una pintura de Warhol, ¿no? Entonces empezaba yo a mezclar un poquito el pop art con cultura popular. Achis. Y empezaba a volverse como cultura de los medios, como cultura del entretenimiento masivo. Y yo pensaba que era solo eso. Pero pareciera que es un fenómeno más amplio. Pero de repente por antonomasia relacionamos los medios y la cultura pop. Porque pues bueno, vivimos en un momento de la historia en el que los medios son cruciales para entender los fenómenos masivos, ¿no? Exactamente, sí. Es como que lo más fácil es, sobre todo como pop, suena como una palabra hasta en inglés, o sea, como que rápidamente nos vamos a series, películas, pero en realidad, o sea, es un montón de otras cosas que tienen que ver también con lo que hacemos día con día. Les digo, con las tradiciones, con las costumbres. Eso también es cultura popular. ¿Y cómo surge? Porque también, o sea, pareciera ser una categoría más o menos amplia de discutirse. Sí. O sea, ¿quién dice cuál es la tradición más popular? O sea, ¿cómo no sé cómo preguntarlo. Es más, ¿cómo surgió esta categoría? Ajá, ¿cómo se pautó? ¿Quién dijo? ¿Cómo fue? De hecho, es un concepto que tiene una base elitista porque no la decidimos tal cual nosotros, la decidió la alta cultura. O sea, están los reyes, está la monarquía, están las personas que están dentro de la clase alta. Y ellos tienen las cosas que les entretienen, les llaman la atención, que consideran válidas. Pero también ven que el resto de la gente perteneciente a otras clases que no son la alta, es decir, la baja y la media, también tiene eso. Y dicen, ¿saben qué? Es que nosotros nos queremos distinguir de ellos. Nosotros no podemos ser igual que ellos. Entonces lo de nosotros va a ser alta cultura. Y lo de ellos va a ser baja cultura o cultura popular. Entonces, en realidad es algo que viene directamente de ser clasista, básicamente. Entonces, por eso es muy común que la gente al día de hoy hile la cultura popular con lo, vamos a decir, con algo como es lo corriente, es lo del populacho. Ajá, exactamente, populacho, el populacho, ajá. Pero en realidad, para empezar, a ojos de cómo se nos ve desde arriba, todos somos el populacho. Entonces, también es una forma tonta de verlo. Sí, solamente el 1% de la población no es populacho. Exactamente, o sea, entonces por eso también se piensa que lo perteneciente a la cultura pop como que no es algo serio o no es algo que deba ser analizado, porque no, es que eso solo la alta cultura, es que solo las piezas de este músico clásico, es que solo los cuadros de este pintor, es que solo los poemas de esta escritora, cuando pues en realidad no es así. O sea, obviamente hay un montón de manifestaciones culturales y todas merecen de alguna forma pues ser analizadas, obviamente si es lo que quiere hacer la persona,
Entonces, básicamente viene de la clase alta tratando de distinguirse de la clase baja y media. Incluso, o sea, yo también para entender este tipo de situaciones y a raíz de que empecé a escuchar tus cápsulas y todo esto, pues me metí a Wikipedia, ¿no? O sea, a leer sobre qué onda con cultura popular. Y también tengo la sensación de que es una categoría muy atravesada por los fenómenos de la clase obrera. Porque de lo contrario también estaríamos pensando que el indigenismo y todo esto podría formar parte de la cultura popular. Y no digo que no, pero creo que también es un fenómeno muy de ciudades obreras. O sea, de repente estos fenómenos de cultura popular sí están, pienso yo, muy ligados a estos espacios que hemos dado en llamar zonas urbanas. Es que sí, porque justamente como está urbanizado el asunto, más fácilmente las cosas transitan. En cambio, a lo mejor una comunidad puede ser un poquito más hermética, no porque quiera, simplemente a lo mejor por su ubicación o por los medios con los que cuentan. Entonces es más fácil que un lugar donde todo el mundo tiene internet, donde todo el mundo puede tener un celular, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? En las ciudades, de hecho, bueno, eso es otro tema, pero a lo que me refiero es que es más fácil que algo se popularice, justamente. Yo me acuerdo de una reunión con mis compas de Belter, a quienes les mando, por cierto, un abrazo intergaláctico, planar, dimensional, extraterrestre. Ya no fue uno, ya fueron como... Es que es uno, pero en todos los planos. Entonces claro, es un abrazo que empezó antes de escribirse el tiempo y probablemente no acabe sino hasta que el significado encuentre su desgaste, ¿no? Okay. El saludos, a verte. Saludos. Y en esa reunión estábamos hablando de lo pop y estábamos haciendo un poquito un roast acerca de qué tan punk puede ser algo que salió en MTV, ¿no? Okay. Y decíamos, oye, alguien dijo, ¿qué tan punk puede ser para empezar algo que se grabó en disco? Sí, qué tan underground, ¿no? Qué tan poco conocido. Ajá. Okay. Entonces estamos hablando de eso y Chino dijo... Güey, totalmente, güey. O sea, Rammstein es pop, güey. Ya. Y dije, claro, güey. Claro, porque pueden ser los chicos malos, dugos. Pero están en el mismo top 10 que Britney. Tú conoces esa banda, yo que no sé mucho de música conozco esa banda, entonces evidentemente es una banda popular. Está al alcance de todos, está en MTV, está en YouTube, tiene millones de visitas. Justamente la cultura pop, una de sus características es que es accesible. Ajá. Entonces por eso puede llegar mucha gente a ella y por eso llega mucha gente. Incluso yo no intento ser aquí tampoco excesivamente simplista, pero yo diría que si es mercancía o es mercanciable, es pop. Casi siempre cae allí, pero hay otras cosas que están más allá de eso. Por ejemplo, ciertas tradiciones, ¿no? ¿Qué es lo que le ha estado pasando al Día de Muertos? ¿Cómo se lo está tragando? O sea, de pasar de la cultura popular, pero de las tradiciones, está pasando más bien a ser mercancía, pero bueno. Sí, justo. Cada vez es más delgada la barrera que separa a los patrimonios culturales de las mercancías, ¿no? Uh-huh. Porque también ya existe el marketing de intangibles. Ok. Entonces, el marketing de intangibles es muy vecino del plusvalor que genera todo aquello que sea patrimonial. De hecho, pasa mucho que algo que era considerado de baja cultura, de cultura popular, a través de justamente pues hay moverle para que se vea como un producto diferente, entre comillas, pero en realidad está apuntando a ser consumido por clases más altas. Okay. Entonces, esto también hay que decirlo, lo que está en la alta cultura y lo que está en la cultura popular todo el tiempo está, vamos a decir, está mudándose de un lado a otro, porque cosas de la alta cultura ahorita ya son cultura popular. Por ejemplo, antes nada más poquísimas personas podían escuchar a Mozart, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita pues ya tú pones allí en YouTube o ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Ya es hasta como un meme, ¿no? El tiririrín. Exactamente, ya es otra cosa. Pero otras cosas que estaban en la cultura popular, por ejemplo, le pasó al mezcal, ya subieron porque ya es que ahora es artesanal y ahora es de un cierto público y se volvió todo esto y tomar las fotos en Instagram que se van súper fregonas y hacerle una experiencia y todo eso. Claro, y entonces ya se vuelve cada vez más de alta cultura, lo cual es malo porque personas que antes de allí recibían sus ingresos pues ya no le están pudiendo competir a otras personas que están empezando a manejar de esto de una forma industrial. Entonces también es un rollo. Hay muchas cosas que si las clases altas le traen ganas, lo van blanqueando y lo van
atravesando por narrativas y mercadotecnias de lujo. Y el chamán nos da en un como, no era un coco, pero era algo así de la naturaleza, un té. Hasta que se vuelve una cosa que les permite hacer elitismo de algo que era popular. Disfrutarlo sin culpa de alguna forma. Sí, no, claro, y o sea, con el debido respeto, porque yo soy fan también de ella y la respeto un montón como músico, pero es un ejemplo, no lo digo como un roast. De repente ya tienes ahí a Jimena Sariñana con Los Ángeles Azules, ¿no? Ahora más que nunca te necesito junto a mí, no abandones mi amor. También existe el fenómeno inverso, por esto que decías de cómo entran y salen de las categorías. Me acuerdo mucho de esta escena de Devil Wears Prada, en la que la jefa de la revista, la que es Meryl Streep, Miranda Presley, ve al personaje de Anne Hathaway, que es... Sí. Andrea Sachs. La ve entrar vestida de cierta forma. Sí, recuerdo. Y entonces tienen un diálogo en el cual esta directora de la revista le explica por qué ese suéter, vamos a decir corrientito, que ella trae, empezó siendo un modelo de alta costura y de alta moda, que a través de un proceso de volverse tendencia, volverse popular, volverse mercancía, volverse fast fashion, acabó después siendo un producto que puedes encontrar en un botadero de ofertas de un Walmart, ¿no? Entonces creo que así como ciertos procesos de blanqueamiento y gentrificación pueden volver producto de alta cultura lo popular, también los fenómenos de consumo y de caducidad de las tendencias pueden volver cultura popular lo que empezó siendo alta cultura. No son lugares estáticos, las cosas se mueven de un lado a otro. Entonces todavía por eso es más estúpido cuando la gente dice, es que eso es cultura popular, porque el día de mañana eso ya se empieza a convertir en alta cultura y ahora todo el mundo que renegaba de eso lo quiere traer, o sea. Oye, pero yo, por ejemplo, recuerdo que en S-Pop nos has platicado o nos invitas, porque eso haces, invitarnos a reflexionar sobre la importancia de la cultura pop. ¿Por qué sería importante hacerlo? Porque está en todos lados y por lo tanto va a terminar formando parte de lo que pensamos y por lo tanto va a terminar formando parte de lo que hacemos y por lo tanto va a terminar formando parte de nuestra identidad. Entonces, si nosotros solo estamos consumiendo sin decir, ¿esto qué me está aportando? ¿O esto a qué conclusiones me está guiando? Vamos a estar reproduciendo luego discursos que a lo mejor ni siquiera son de nosotros o que lo estamos haciendo en automático. Entonces, eso es bien peligroso. Pero también es bueno reflexionar la cultura pop, porque eso nos ayuda a entender justamente qué está pasando en el mundo. Ciertamente no son como las noticias que nos informan de hechos, pero lo que le gusta a la gente nos empieza a contar de cómo está pensando la gente, porque hubo una razón por la que les llamó tanto la atención y a tantas personas. ¿Qué nos está contando sobre cómo están pensando las masas? Claro, porque puede significar hasta replicar posturas, ¿no? Que ni sabes por qué tienes esa postura, pero como lo dice toda la gente o toda tu generación, pues resulta sencillo. Exactamente, o a lo mejor toda la generación conectó porque ahí hay algo que se está tratando, que tú traes esa angustia. Entonces, de alguna forma también es conocer los procesos mentales de las personas, porque lo que te gusta siempre tiene alguna razón. O sea, las cosas no te gustan por accidente. De alguna forma estás conectando. A lo mejor es por una cuestión estética, a lo mejor es porque a tu papá le gustaba, a lo mejor es porque te recuerda algo que de niña te gustaba mucho, pero de alguna forma conectas por una razón. Las cosas te gustan por una razón. Entonces, también ver qué le gusta a la gente de forma masiva es ver un poquito de cómo está pensando la gente. A mí se me hace súper importante esto que estamos platicando, porque creo yo que detrás de lo masivamente consumido está también lo masivamente aceptado y masivamente deseado. Entonces, al rato, los valores que están presentes en los productos de entretenimiento que consumimos se vuelven valores que en lo cotidiano, en nuestras realidades, aceptamos. O sea, por ejemplo, tengo entendido que en Tailandia hace algunos años comenzaron a prohibir cierto tipo de telenovelas, porque eran telenovelas en las cuales muy comúnmente, después de una violación a la protagonista, ella se enamoraba de algún personaje masculino. ¡Qué horror! Entonces comenzaron a prohibirlas porque esto estaba normalizando y fomentando esta cultura de la violación que hoy en día estamos pues intentando combatir, ¿no? Entonces
es así de grave, ¿no? Hoy en día, pues también ya ha pasado mucho en La Idea Intrusiva. Por cierto, escuchen el programa de Mari Carmen que tiene en Spotify con Matilde. Sí, vayan. Ahí están la maruca y la matraca en La Idea Intrusiva. Tienen muy a menudo estas reflexiones sobre canciones, por ejemplo, ¿no? Y si tú escuchas canciones como El Apagón de Yuri, Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. vuelve un fenómeno picarón y de entretenimiento picosito. La aventura que allí me sucedió. Un asunto de una violación en la calle. ¿Qué me sucedió con el apagón? Y que por lo que viene en el plot twist de la canción dice, ¡ay! Era mi papá. Sí. Como si no fuera un asunto peligroso y angustiante, ¿no? Sí, ¿no? Y a la luz del presente, que también ya se ha hablado mucho de no juzgar el pasado con los valores del presente, pero bueno, inevitablemente sucede cada tanto. Pues nada, se responsabiliza a la protagonista de la historia, porque ella empieza diciendo, iba sola por la calle, en aquella oscura, no sé qué, o sea, habla de que iba sola por la calle en una calle oscura. Y eso empieza a ser como que, o sea, te deja velado ahí el asunto de que a lo mejor se lo buscó. Sí, Claro. que si no hubiera ido sola o que si no hubiera ido de noche, o sea... Era fácil de evitar. Sí, esa canción hoy no sale, pero como todavía en los 90... Hace nada. Cuando no había este internet y la televisión dictaba la agenda y Raúl Velasco era la agenda del entretenimiento mexicano, en el horario estelar de los cuernos de la luna de la televisión mexicana, se presentaban este tipo de discursos, ¿no? Entonces, al rato, uno se pregunta, ¿cómo llegamos a tener esta sociedad con este tipo de valores que hoy en día estamos intentando revertir? Bueno, una posible respuesta está en los discursos que consumíamos, en lo que era normal. Y en lo que todo mundo pensábamos, y por lo tanto si era todo mundo era popular, lo que todo mundo pensábamos que así era, y punto. Amigas, amigues, amigos, banda que nos escucha, es momento de cerrar esta primera parte. Recapitulando un poquito, estuvimos platicando cómo todo lo popularmente producido y popularmente consumido, muy a menudo en términos del entretenimiento y de los fenómenos mediáticos de la clase obrera, constituyen lo que ha dado en llamarse la cultura popular. La clase alta decidió que la alta cultura es una cosa y la cultura popular es otra. Esta primera mitad nos sirvió para comprender que todo esto parece inofensivo hasta que te das cuenta que la cultura popular está presente prácticamente en todo. Y yo me atrevería a decir no solamente que está presente en todo, sino que es un tablero en el cual estamos parados. Más bien nosotros estamos presentes en ella. Es pop. ¿Por qué crees que los políticos se apoyan tanto en gente famosa para llegar al poder? Ganando como siempre. Todos los días muchos nombres, marcas e ideas son posicionados, por no decir implantados, en nuestra mente gracias a la cultura pop. Usar el verbo googlear o llamarles resistol a todos los pegamentos son ejemplos de cómo las empresas consiguen ingresar a nuestro pensamiento y actos. La fuerza de esa corriente llamada cultura pop puede arrastrarnos y convencernos de creer normales muchas cosas. Cuando Estados Unidos invadía Irak, de la nada teníamos videoclips protagonizados por soldados, la ropa militar de moda, aplausos de pie para el ejército a mitad de eventos que no tenían nada que ver, como el homenaje MTV Icon a Metallica. Las masas podemos volver realidad las fantasías que nos enamoran. Un viejo ejemplo es Las penas del joven Werther, una novela publicada en 1774. Su impacto fue tal que múltiples muchachos siguieron los pasos exactos del protagonista. Esto iba desde mudarse al pueblo mencionado en el texto hasta, lamentablemente, quitarse la vida. Por otro lado, de acuerdo con Forbes, cuando se estrenó la serie Gambito de Dama en Netflix, las ventas de tableros de ajedrez incrementaron un 83% en Mercado Libre. Y habrá quien recuerde cuando Anna Gunn, actriz de Breaking Bad, recibió amenazas de muerte porque la audiencia no sabía diferenciar entre ella y su personaje. Lo popular transforma. Hoy un meme puede afectar nuestros gustos, opiniones y hasta forma de hablar. Amiga, date cuenta.
Podríamos pensar que creernos tan manipulables como personas ante grandes empresas mundiales es un error. Tal vez lo sea, o tal vez no. Mientras tanto, las clínicas de cirugía plástica tienen clientes cada vez más jóvenes pidiendo ser operados para lucir, como sus selfies con filtro. Estamos platicando con Andrea Olvera sobre lo que es pop. No se pierdan la segunda mitad, porque en ella vamos a entrar a muchísimos ejemplos de cultura pop que no debimos y no debemos y no deberíamos subestimar. Te esperamos el siguiente jueves a las 6 de la tarde. Y no olvides seguirnos en @Controlado por Hecho en Facebook y en Instagram. en Twitter, @CLDPH. Estamos llegando al final de la primera mitad. Nos vemos en la segunda. Tarde que temprano hablamos como la cultura popular, nos vestimos como la cultura popular, y es que detrás de lo masivamente consumido y masivamente generado está desde luego lo masivamente normalizado, aceptado, permitido. Hay que poner atención a qué cosas estamos permitiéndoles ser normales. Bueno, ya empezamos a hablar de algunos ejemplos, entonces creo que es momento para ir hablando de otros ejemplos. Por ejemplo, hay un episodio ya en tu serie que a mí me gusta mucho, donde nos hablas de la Coca y la Pepsi. No sobre, sobre las empresas de refrescos, ¿no? Pero sí digo Coca y Pepsi, sí, Ajá, literal, sí. Es que lo dije así, dije, ay, capaz que es un comercial no pagado. No, no es cierto. Pero finalmente, a mí me gustaría que nos platiques un poco de qué va. Fácilmente podría ser un tema de nutrición. De hecho, tuve un problema para escribir esa cápsula, al igual que otra que hice sobre los cereales, porque fácilmente cae en ese lugar. Sin embargo, viendo las triquiñuelas, viendo la forma en que las dos... ¡Qué aventurada! Perdón por decir triquiñuelas. Los chanchullos. Pero viendo las formas en que se maneja y a dónde está queriendo acceder, Pepsi y Coca no están queriendo acceder a hacer simplemente tu refresco. Están queriendo acceder a ser parte de tu familia, a ser parte de tu juventud, de tu nostalgia. Entonces dije, no, espérate, esto no es solo una cuestión de nutrición. Y todo el mundo lo hemos visto los anuncios de Coca-Cola, y como siempre es de, la familia, los amigos, la mesa, muy ligado a la Navidad. De hecho, se sabe que el Santa Claus que conocemos actualmente fue fabricado por Coca-Cola. Sí existía el santo y San Nicolás, pero quien lo transformó en la imagen que tenemos hoy es esta refresquera. No fue algo simplemente como accidental. Se buscó que tuviera los colores, se buscó que tuviera cierta imagen, y por eso año tras año hay un comercial de Coca-Cola súper ligado a la Navidad. Achis. Porque ellos son ya parte de nuestra Navidad y quieren que los tengas ahí en tu cena de Navidad en la mesa. Es que todo esto que estás diciendo, Andrea, me parece bien importante, porque hay un tema de mercadotecnia que se llama posicionamiento. Y el posicionamiento de marca, todo el mundo te lo va a decir, sobre todo si es un maldito coach de estos que últimamente me dan roña, te va a andar diciendo: necesitas que cuando la gente piense en tal producto, piense en tu marca, en tu logo. Eso que puede parecer un asunto de que, órale, es la reta de las ventas, qué emocionante es la reta de las ventas. Es un proceso de invasión de la mente de las personas, y es que es un asunto de asociaciones. O sea, tú mencionas, ¿no? Coca-Cola está pensando en más que ser el refresco que tomas. Está pensando en que se le asocie a la felicidad, se le asocie a la juventud, se le asocie a la familia. Es a conceptos que son universales, pero también automáticamente asociados con algo bueno. Entonces, mientras Coca se centra en la familia y la felicidad, o sea, algún tiempo su eslogan fue destapa la felicidad, ¿no? Llega Pepsi y dice, ok, yo llegué después, no puedo asociarme a eso, pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Puedo ser la de la nueva generación. Y alguna vez su eslogan fue la soda de la nueva generación, algo así. Next Generation, algo así, ¿no? Entonces siempre tiene que ver como o la de la juventud, era la elección de la nueva generación. Entonces está tratando de anclarse a ese público, y ves a Pepsi organizando conciertos y este tipo de lugares donde jóvenes llegan. Mientras tanto ves a Coca diciendo, ¿sabes qué? Es que pues yo no doy obesidad, entonces me vuelvo patrocinador de los Juegos Olímpicos. Incluso también hubo hace poco un rollo porque creo que Cristiano Ronaldo quitó una Coca y dijo que él se iba a tomar más bien su agua.
fue él. Siendo él justamente, o sea, ese lugar en donde estaba era una conferencia de prensa para un partido que era una liga que también patrocinaba Coca-Cola. O sea, Coca-Cola también encuentra la forma de deshacerse de esta, pues obviamente es un montón de azúcar, se sabe que es un montón de azúcar, entonces también busca posicionarse como, aún tiene esa cantidad de azúcar, como algo que es no tan malo, porque si no, ¿por qué estaría tan unido al deporte? Que por cierto, les invitamos a que estén pendientes de la segunda visita de Doré Castillo a Contralorado por Hecho, que justamente trae el tema del greenwashing y de esta hipocresía de las marcas de pasar por nobles y por involucrarse en causas, cuando en realidad sus acciones hacen todo lo contrario que esos valores que aparentemente defienden, ¿no? Entonces vamos a tener un programa especial de eso. En Coca-Cola sabemos que parte de nuestros envases terminan en el lugar equivocado. El compromiso es hoy. No hay excusas. Un mundo sin residuos es posible. Reduciendo, reutilizando, reciclando. Las multinacionales Coca-Cola, Pepsi y Nestlé siguen siendo una de las mayores amenazas contra el medio ambiente y los derechos humanos. Así lo revela un estudio de la iniciativa Break Free from Plastic, que ha limpiado las costas de 42 países en todo el mundo. Veamos. ¿Qué otros temas en la colección de Spop has revisado a detalle, Andrea, y que podamos debrayar aquí mismo? Yo tengo una sugerencia, porque ahorita que Roberto hablaba de lo invasivo que pueden ser los mensajes o los posicionamientos, me acordé mucho de la cápsula que hiciste sobre Disney. ¿Podrías platicarnos un poquito? Hay que decirlo, a mí me gusta consumir Disney. De hecho, en realidad, varias cosas que reflexiono a mí me gustan o me llaman la atención al menos. Pero eso no implica que yo no pueda ser crítica. La gente piensa que odio todo este tipo de prácticas o de marcas, pero en realidad no, simplemente estoy queriendo reflexionar qué está pasando con ellas. Entonces, con Disney empecé primero obviamente a tener la reflexión de qué tanto ha llegado este titán a contar historias que tenían cientos de años contándose, pero luego llega Disney y las endulza, y entonces ahí empiezan a perder esta cualidad que tienen para enseñar ciertas lecciones más pegadas de alguna forma a la vida real. Pero la verdad es que aunque empecé con esa idea, investigando, pues me di cuenta de lo que es bastante evidente, pero ya con datos. Disney en sí no es un monopolio, pero está como a 2 pasitos de serlo. Es increíble la cantidad de cosas que Disney tiene. Entonces me fue interesando entonces ya más como empresa, más que como la idea de lo que tenemos de Disney, como la empresa que son y la cantidad de recursos que tienen para llegar a nosotros, y nos damos cuenta que en realidad la cantidad de dinero que ellos tienen no es tanto por las películas. De hecho, las películas es un porcentaje menor. Achis. La cantidad que le entra tiene que ver por la cantidad de empresas que ha comprado. Eso es bien importante, porque pensamos que Disney es Disney y de repente nos enteramos que como que compró a Marvel y que como que compró a Lucasfilms, pero en realidad también tiene a Fox Sports. O sea, tiene 20th Century Fox, ESPN, Fox Sports, canales de paga como FX, A&E, History Channel, Lifetime o incluso periódicos y revistas como National Geographic, ABC y Vice Media, productoras como Endemol, responsable de Black Mirror, sellos discográficos como Hollywood Records, actuales dueños del catálogo de Queen, distribuidoras, servicios de streaming como Hulu y obviamente Disney Plus, además de marcas tecnológicas como GoPro, solo por mencionar algunas de sus adquisiciones. Porque Disney tiene empresas constructoras, hoteles, cruceros, empresas fotográficas, editoriales, mercadotécnicas, radiofónicas, financieras, inmobiliarias, televisivas, productoras de videojuegos, parques temáticos, un puerto en las Bahamas e incluso el poder legal y adquisitivo para crear Reedy Creek, su propio distrito en el estado de Florida. Pensar que Disney es inofensivo nos impide dimensionar su impacto y desde luego su alarmante acaparamiento de espacio. Yo también me quedé fue helada. Como dije, ¿qué onda? Y ya me enteré que hasta fue medio por debajo del agua, porque empezó a comprar un montón de tierras y como que las compraba como que sin que se enteraran que era la misma persona, y al final arma su distrito que básicamente tiene derecho a establecer su propio mini gobierno allí. ¿Qué? Entonces es como de... Y uno está pensando como, Blancanieves, o sea, sí, Disney sí es Blancanieves y sí es Mickey Mouse, pero también es un conglomerado de empresas. Porque Disney no gana tanto de las historias, sino de la cantidad
de organizaciones y de empresas que ha podido comprar. Me pongo a pensar qué tanto las historias que Walt Disney Pictures y Marvel y Lucasfilms, que son ya lo mismo, qué tanto esa parte de Disney, que es como la más visible, es la encargada de normalizar y popularizar ciertas reflexiones que pueden convenirle a todas las personas involucradas en este esquema de acaparamiento. Sí, ya no fue una distracción, fue un mensaje intencionalmente hecho para, pues, perdonar quizá, ¿no? Otros actos. Sirve que también como una pantalla, porque tú piensas en Disney y piensas en las princesas y piensas en la película que vas a ir a ver el domingo cuando no había pandemia, pero en realidad eso es nada, y hasta pareciera que les hace como el favor esa pantalla de no dejar ver el monstruo que es Disney. Y es que incluso, o sea, por ejemplo, de repente podemos decir, órale, qué incluyentes, la nueva Sirenita va a ser de raza negra. O Wakanda, órale, sí, no, o sea, la verdad es que mucha comunidad afro dijo, órale, qué padre está Wakanda, nos gustó mucho, nos sentimos representados. Sí, pero ese mismo ecosistema voraz de Disney podría ser un ecosistema que esté generando una desigualdad que la comunidad afro padezca. Sí. Sí. Bueno, y ahora que ya hablamos de empresas y hablamos de marcas, también me gustaría hablar de una tradición que sí es una tradición, pero una vez más, plot twist, ya sé, no lo veían venir, una empresa está detrás de esto, pero bueno, quiero hablar y una disculpa porque sé que este tema puede ser un tema bastante delicado para algunas personas, pero no es nada en contra de, simplemente es reflexionar esta costumbre que luego ni siquiera sabemos de dónde salió. Básicamente estoy hablando del anillo de compromiso. Ajá. Para empezar, la tradición, como muchas otras tradiciones, empieza desde un lugar nada romántico. Empieza por allá en la antigua Grecia y que más bien era una forma de decir, esta es mi propiedad, esta mujer es mi propiedad, por eso le voy a poner un anillo. O sea, básicamente es como marcarla, ¿no? Claro. La voy a marcar y esta es mi propiedad. Obviamente eso no tiene nada de lindo. Luego la tradición se fue extendiendo, adivinen hacia quién, pues hacia la alta cultura, ¿no? Entonces entre reyes, ¿por qué? Porque era importante establecer que tenías una solidez económica. Entonces con tener el anillo, de alguna forma decir estoy comprometido porque ve cuánto estoy invirtiendo económicamente contigo. Y como eran puros matrimonios arreglados, pues era bien importante, ¿no? No era una cuestión de amor, evidentemente, era una cuestión de poder. Entonces primero era una cosa como, les digo, se movió de la antigua Grecia a los reyes, se fue extendiendo ahí por Europa, pero siglos después de eso hay una crisis respecto al diamante. Una de las empresas que siempre ha tenido monopolizado, apenas tiene unos años que dejó de ser monopolio de diamantes, se llama De Beers. Bueno, De Beers básicamente se encarga desde sacar lo que haya que sacar de la mina hasta el escaparate, hasta venderlo, o sea, todo el proceso. Entonces De Beers dice, bueno, tenemos una crisis, ya nos está vendiendo diamante, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a volver esto como una tradición popular, ¿no? Porque entonces significa que mucha gente va a empezar a consumirlo. ¿Y qué hacemos? Y voltean a ver hacia Estados Unidos. Miren, ellos como que podrían ser buen mercado para esto. Claro. Entonces empezaron a lanzar una serie de eslogans y de campañas, porque antes, suena raro decirlo, pero antes de los 20, 30 no era realmente común dar un anillo de compromiso. Ahorita se nos hace impensable que alguien se comprometa sin dar un anillo, pero antes era como de, pues nos comprometemos y punto. Pero no, acá era de, tú hombre tienes que darle un anillo a ella y te tiene que costar 2 meses de salario. O sea, eso, 2 months salary, es un eslogan. Es un eslogan que se convirtió en la norma. O sea, imagínate que un diamante es para siempre. Este eslogan es considerado el mejor del siglo XX por la revista Advertising Age. Y la frase es tan famosa que le dio nombre a una película de James Bond. Dicho eslogan asociaba la dureza de un diamante con la solidez de un matrimonio. Y de hecho también varía, porque dicen, no, es que como en
En Asia del Este los hombres suelen tener una cuestión del honor más... Japón, por ejemplo, ahí súbeles el precio porque lo van a tener que hacer. Entonces andan por ahí que los 3 meses, 4 meses de salario. En Reino Unido, que no funciona tanto, eso es 1 mes de salario. O sea, imagínate, se acomodan. Se adaptó. Exactamente. Entonces, todas estas cuestiones que giran alrededor del anillo de compromiso tienen que ver con eslogans y campañas de una empresa que vivía de eso. Entonces, realmente no era como una tradición popular. No, o sea, era raro que antes pasara eso y ahorita ya es lo básico, ¿no? Cosas que empiezan en la mercadotecnia, en la publicidad, en el entretenimiento, se empiezan a volver el ritual para iniciar un matrimonio que va a iniciar una familia. Se empiezan a volver la estética de la Navidad que como familia celebramos. Es muy común que padres y madres vean en sus niñas princesas y que les hagan como templos de Disney en el cuarto. Hay feministas que incluso han reivindicado la figura de Úrsula, la villana de La Sirenita, como una villana que a lo mejor no tenía por qué ser la villana, sino también más bien una persona que estaba ejerciendo cierta libertad y cierta como resistencia al patriarcado incluso, ¿no? Se ha hablado mucho de que tanto en Disney los únicos personajes que son más o menos queer son villanos, ¿no? Sí, el queer coding. Entonces, todo está conectado, amigos. O sea, compras el anillo en esta empresa, tomas coca y quieres una familia que se vea como los videos o los comerciales de coca y sueñas con llevarnos a Disney y dices, güey, ¿por qué están conectados los ejemplos? Yo ya estoy impactado. No, pues es que es cultura popular, justamente está en todos lados y todo el mundo de alguna forma pues nos parece tan común que lo queremos, ¿no? Ah, es que así es. Es un ideal incluso. Exactamente. Y es eso, o sea, yo también me pongo a pensar cuánto del mal comportamiento que tenemos actualmente los hombres proviene también de ideales de masculinidad que nos fueron vendidos desde el momento de la infancia más temprana y desde hace muchísimas décadas acerca de este hombre Casanova, de este depredador sexual normalizado, de este hombre violento, de este hombre proveedor, reprimido con sus sentimientos. Sí, que no es vulnerable, ¿no? Este hombre invulnerable, este Rambo, este karateca, esta persona que tiene la obligación de agarrarse a golpes y de así resolver el problema del universo, ¿no? Ajá. Esto lo hace el protagonista y es válido y está bien, ¿no? Porque esa es la forma de conquistar, ¿no? La palabra conquistar, como si fuéramos tierras. El hecho de que utilicemos el verbo conquistar para hablar de la seducción y el enamoramiento también se ha posicionado a través de la cultura popular, ¿no? Ligar también. Ligar. ¿Cuántas cosas se nos van volviendo normales porque la cultura popular así nos lo va señalando, ¿no? Y hay que decirlo, también en las cápsulas no solo trato de ver este otro lado, también pongo en valor la cultura pop. O sea, yo sé que van a decir, bueno, ahorita estás diciendo, la están criticando básicamente. Estamos viendo qué está pasando detrás, más que criticarla. Y siempre invito a la reflexión, pero también para mí es importante ver a la cultura pop con ojos serios porque veo que la gente conecta con ella. Y también ayuda a la gente. Tengo por ahí 2 cápsulas, una de la serie WandaVision, otra de la serie Neon Genesis Evangelion, en las que básicamente hablo de cómo cada una, claro, una ayuda a la gente, le ayudó mucho a comprender el proceso de duelo por el que estaba pasando, el que estamos pasando por un proceso de duelo mundial. Tiene por protagonista a Wanda Maximoff, personaje secundario de las películas de Marvel. Una poderosa mujer que puede desde mover objetos sin tocarlos hasta crear realidades alternas. En un año dominado por la pérdida, negación, duelos incompletos, carencia y dolor, nos vimos obligados a encerrarnos con pantallas como compañía. Y ante una súbita pérdida masiva que no deja lugar a funerales, muchos recurrimos a las series, a las películas, para distraernos de la abrumadora realidad. En una situación macabramente similar se encuentra la protagonista de WandaVision, quien cegada por perder el amor de su vida, Vision, crea un mundo basado en las sitcoms, estos programas gringos cómicos cuya característica principal es que al final todo está bien. En ese universo televisivo, ellos pueden vivir juntos, porque en la vida real ni siquiera le fue permitido tener un cuerpo que enterrar. Esta serie se detiene a analizar, en palabras de una de sus escritoras, cómo el trauma no nos define, pero sí nos va formando. La dificultad de lidiar con la pérdida y el infantil pero fuerte deseo de regresar a como las cosas eran antes. WandaVision ha encontrado en quien la ve
una conexión que en otras circunstancias no hubiera sido posible. Este reciente producto de Disney Plus ha permitido a más de una persona entender mejor la pérdida. Desde luego el programa no equivale a terapia, pero el que alguien nos cuente, aunque sea en una historia ficcionada, algo parecido a lo que estamos viviendo, nos puede ayudar a combatir la soledad propia de estas vivencias. Y por otro lado, Neon Genesis Evangelion también, curiosamente, siempre ha conectado mucho con un público mexicano, pero es que sumemos que la serie explora el desamparo del padre, humano y divino. Y Karigendo, progenitor de Shinji, está ausente de la vida de su hijo hasta que necesita algo del adolescente. Una realidad cercana para muchas y muchos habitantes de México, un país en donde 4 de cada 10 hogares han sido abandonados por los padres. Su éxito entre países tan diferentes se debe en gran parte a la universalidad de los temas que toca. La soledad, la depresión, la ansiedad, el sentirse inútil o reemplazable, la relación hombre-dios y cómo, para bien o para mal, nuestros padres y madres marcan las personas en las que nos convertimos. De hecho, en México, la ansiedad se ha disparado un 14%. La venta de antidepresivos y ansiolíticos se ha duplicado. Y el 2020, lamentablemente, fue el año con mayor número de suicidios en 10 años. Así que sí, en Evangelion, los conflictos de los personajes se parecen a los que vive su público. Las crisis emocionales son retratadas con realismo, ya que Hideaki atravesó durante 4 años por una depresión severa, misma que una vez superada, lo inspiró a escribir Evangelion para hablar de esas emociones. Fue así como un hombre japonés pudo canalizar lo sentido y vivido en una pieza de animación que ha conectado con millones de personas. En pocas palabras, Hideaki, con la ayuda del arte, ha sublimado su angustia, su tránsito por la depresión y ha convertido los pensamientos que le impedían vivir en un mensaje catártico sobre el aprendizaje. La serie, a pesar de sus defectos que no tienen excusa, ha logrado un impacto positivo en las personas que mencionan como Neon Genesis Evangelion les ayudó a reconocer un problema y de igual importancia a animarse a tratarlo. Entonces también pienso eso de la cultura pop. Sí me gusta ver qué hay detrás, es bien importante saber qué hay detrás, pero también me gusta ponerla en valor. De igual forma, lo que hago en ambos casos es tomármela en serio. Está bien chido lo que comentas, porque sí creo que independientemente de todo lo que hemos platicado, encontrar identificaciones o sucesos en, no sé, en las historias con los protagonistas que puedan ayudarnos a no sanar, porque qué palabra tan cursi, pero hacernos preguntas para estar mejor con el futuro, se me hace increíble. Qué chido que lo rescataste en esta parte. Muchas cosas son instrumentos. Un instrumento por sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que el instrumento es cómo lo utilizas. Entonces, muchas cosas en la cultura pop terminan por ser una especie de paquete de herramientas para distribuir ideas masivamente, ¿no? Hubo un momento en Chile cuando ya la población no soportaba un minuto más de dictadura, entonces se hizo un plebiscito. Y en ese plebiscito la pregunta era que se quede Pinochet, sí o no. Y se votó. Entonces hay incluso una película que protagoniza Gael García que se llama No. Y te cuenta la historia de un publicista que tuvo que pelear un poco contra la solemnidad del partido que impulsaba el no a la dictadura. O sea, porque sí eran liberales de ideas, ¿no? Pero como muy solemnes en lo institucional y de partido. Entonces este publicista, a través de un discurso y una estética muy Coca-Cola, hace la campaña de no queremos la dictadura. Y se cree que esa campaña formó parte de un contexto que le ayudó al no a ganar. Y así fue como salió de Chile una dictadura. Pero fíjate, estaríamos hablando de una persona que utilizó el paquete de herramientas de cultura pop para lograr un cambio favorable en la sociedad en Chile, ¿no? Andrea, pues el tiempo se termina y no quiero que te vayas y que nadie se vaya de aquí sin agradecerte otra vez que aceptaras estar con nosotros hoy. Yo he aprendido un montón. Digo, ya lo hacía oyendo las cápsulas en su momento, pero tenerte aquí y que nos contaras de qué iba todo el proceso y no sé, reflexionar con ustedes y escucharlos también sobre la cultura popular, ejemplos que tenemos al alcance en los medios. Creo que es importante para nosotros, los que estén oyendo esto en Spotify o en las frecuencias del FM, así como en la transmisión en línea, que también puede ser. Entonces también gracias a Radio Universidad
desde una perspectiva muy amplia. Gracias porque estrenan este material que hacemos en el FM y lo albergan en su ecosistema de Spotify, pero también gracias por haberle dado cabida al proyecto de S-Pop de Andrea Olvera, que hoy nos visita y nos comparte todo esto. Me ha tocado ver muy de cerca todo lo que inviertes de tiempo en investigar, en preparar, la seriedad con la que te tomas estas cápsulas. Y pues, no sé, como profesional de la comunicación, yo te agradezco que tu producto esté así de bien hecho. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. También gracias a Radio Universidad, porque justamente nos da el espacio a Contra lo Dado por Hecho, pero también a S-Pop. Pero gracias a Contra lo Dado por Hecho por invitarme. Ya tenía ganas yo de venir y aquí y hablar y conversar con ustedes, porque siempre siento que está muy a gusto el asunto. Entonces dije, yo quiero estar allí. Entonces, gracias. Se hizo. Se logró. Y muchas gracias. A ti.